Informativos UMH. Buenas tardes, es la 1, bienvenidos a los informativos de Radio UMH. Vamos con el sumario. La UMH organiza el workshop sobre sustratos sostenibles para la agricultura a partir de sedimentos marinos remediados dragados. Personal de Administración y Servicios de la Universidad Miguel Hernández participan en la primera regata UMH Ocean Race. La Facultad de Bellas Artes de Altea de la UMH acoge hasta el 10 de junio la segunda edición del Festival Internacional de Performance Mínimas Urbanas. El proyecto Vida UMH organiza una batalla de gallos para cerrar su programación. Hoy tendremos, como todos los lunes, la sección Cultura en la que repasaremos todas las actividades referentes a lo cultural en la UMH. Y hasta aquí el sumario. Hoy es lunes 23 de mayo de 2022 y vamos a repasar toda la actualidad de la Universidad Miguel Hernández. Saludos, como siempre, de parte de todo el equipo del Servicio de Comunicación que hace posible este programa y de quien lo presenta, Juanjo Morote. ¡Comenzamos! La UMH acoge un workshop que cuenta con la participación de 5 instituciones italianas en el campus de Orihuela Desamparados. Amplía la noticia Elba Penades. El título de la actividad es Segundo Workshop Subset Sustratos Sostenibles para la Agricultura a partir de sedimentos marinos remediados dragados, de puertos a macetas, y se enmarca dentro de una actividad que cuenta con la presencia de expertos y expertas en la materia que impartirán ponencias nacionales e internacionales sobre la reutilización de sedimentos portuarios como el sustrato agrícola. La profesora del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de la UMH, Pilar Legua, explica la alianza colaboradora con estas entidades italianas. Un grupo de 9 investigadores italianos de distintas entidades colaboradoras, tanto de CNR de Pisa como el CREA. Pues han venido 9 investigadores para hacer el segundo workshop del proyecto, puesto que el proyecto termina el 30 de septiembre, pues de finalización de ensayos y puesta en común de los resultados que hemos tenido tanto nosotros como ellos ahí en Italia. El proyecto, organizado en colaboración con el Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de la UMH y el Centro de Investigación e Innovación Alimentaria y Agroambiental, cuenta con la participación de 5 instituciones italianas colaboradoras. De nuevo, la profesora del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de la UMH, Pilar Legua, nos cuenta el objetivo del estudio. A día de hoy, la legislación no permite utilizar estos sedimentos que se dragan de los puertos y cada vez es más necesario dragar porque los barcos necesitan más calado para acceder a los puertos y hay un movimiento muy importante de barcos y es un sedimento que actualmente es considerado contaminante, o sea, legalmente, y no se puede utilizar para uso agrícola. Entonces, lo que intentamos demostrar es que se puede utilizar sin peligro, puesto que no tiene contaminantes de metales pesados, hidrocarburos, que se puede utilizar para su uso en agricultura sin ningún tipo de peligro para la salud y sería una fuente importante de sustratos, que actualmente se utiliza fibra de coco, se utiliza turba. El evento se celebrará mañana martes 23 de mayo a las 9:30 de la mañana en el Salón de Grados del edificio Tudemir del campus Orihuela Desamparados de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Los ganadores de la fase intermedia de la 8ª semana de la innovación en la gestión universitaria participan en la primera regata UMH Ocean Race. Da más detalles, Sara Rodríguez. Miembros del personal de Administración y Servicios de la UMH que resultaron ganadores de la 8ª semana de la innovación en la gestión universitaria han participado en la primera regata UMH Ocean Race. La jornada se ha desarrollado en las instalaciones del Museo Ocean Race en el puerto de Alicante, donde los participantes han disfrutado de una jornada de convivencia. Tras una visita guiada por el museo, los participantes recibieron una charla motivacional con instrucciones de navegación. Mediante la formación de 2 equipos de competición y bajo la dirección de los respectivos patrones de barco, se inició la salida hacia Pantanales, donde los participantes subieron a bordo de las embarcaciones y comenzaron la competición rumbo a la isla de Tabarca. Durante el trayecto, los asistentes tuvieron la oportunidad de ser parte de la carrera al mismo tiempo que compartían barco con sus compañeros.
El objetivo de esta actividad ha sido potenciar el trabajo en equipo y conseguir más y mejores relaciones entre compañeros. Tras la regata, los participantes disfrutaron de una comida en un restaurante típico tabarquino y el fin principal de este tipo de actividades es fomentar las relaciones entre el personal en un ambiente no laboral en el que realizar dinámicas de grupo y emplear comportamientos aplicables posteriormente al desempeño de su trabajo diario. En septiembre comenzará la cuarta semana de la innovación en la gestión universitaria y para este año se han preparado una nueva jornada outdoor que disfrutarán los ganadores de la fase intermedia, además de otras novedades. El personal de administración y servicios que esté interesado en participar puede inscribirse en la página web de la jornada de innovación. Las bases de la cuarta edición están publicadas en la web de la Semana de la Innovación. El programa Vida UMH despide el curso con una batalla de gallos. De nuevo, Sara Rodríguez. El proyecto impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la UMH Vida UMH organiza una batalla de gallos para terminar la programación de actividades de este curso académico. El evento se realizará el próximo jueves 26 de mayo a las 6 de la tarde en la pista de hockey junto al edificio Arenals y contará con la presencia del speaker Mr. Barceló y el DJ Name Beats. Además, habrá una entrega de premios para los 3 primeros puestos, los cuales recibirán un altavoz, un micrófono de estudio y una caja de mezcla respectivamente. Se espera que sea uno de los eventos de Vida UMH más concurridos, ya que se han inscrito alrededor de 32 alumnos y alumnas. El formulario cabe recordar que sigue abierto a través de la página web vidaumh.umh.es. La UMH acoge la segunda edición del Festival Internacional de Performance Mínimas Urbanas. Nos cuenta la noticia Pedro Sáez. La Facultad de Bellas Artes de Altea de la Universidad Miguel Hernández acoge hasta el 10 de junio la segunda edición del Festival Internacional de Performance Mínimas Urbanas confinadas en vídeo, titulada Cuerpo no urbano en acción. La muestra está comisariada por las profesoras de la Facultad de Bellas Artes de la UMH, Carmen Muriana y Beatriz Higón, y el festival está dirigido por la profesora de área de dibujo de la UMH, Elia Torrecilla, en colaboración con el investigador del Laboratorio de Creaciones Intermedia de la Universidad Politécnica de Valencia, Miguel Molina Alarcón. La directora de este festival, Elia Torrecilla, da más detalles sobre esta segunda edición. Son un conjunto de 80 vídeos de países de todo el mundo que registran acciones que fueron realizadas en tiempos de confinamiento y posconfinamiento, ¿no? Porque hay diversas acciones que ya empezaban a realizarse en el espacio público cuando las salidas estaban siendo permitidas. Tras la primera edición de Performance Mínimas Urbanas en vídeo, titulada Cuerpo Urbano en Acción, la Facultad de Bellas Artes de la UMH ha presentado una segunda edición adaptada a tiempos de cuarentena por el COVID-19. Elia Torrecilla, directora del festival, explica su gran acogida entre los estudiantes. Está siendo un éxito. Una, porque es un formato en la que hoy en día todo el mundo tiene un teléfono móvil a mano, ¿no? Y entonces una de los motivos por los cuales puede ser algo motivador el que el estudiantado vea este tipo de trabajos, ¿no? De cómo se concibe las relaciones entre cuerpo y espacio de una manera artística y creativa a través de la performance y su registro en vídeo. En este proyecto, que anunciará próximamente el lanzamiento de la tercera edición, colabora el área de dibujo de la UMH, el Departamento de Arte, el Centro de Investigación en Artes y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad. I avui, com cada dilluns, repassem l'agenda cultural d'esta setmana a la UEMAC. Avui ho farem en la tècnica de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat de la UEMAC i l'Oficina de Llengües Matilde Baño, a qui saludem ja. Hola, bon dia, Juanjo, què tal? Tot bé. Quines opcions culturals tenim a la UEMAC? Què hi ha aquesta setmana? Doncs aquesta setmana recordar-vos que a la Sala Universitas tenim la mostra d'Isabel Oliver, Discursos feministes 1970-2022, i a la Sala Gris, Context i Geografia política del pop a Espanya. Ambdues exposicions han estat comissariades per Isabel Tejeda. I tenim alguna activitat musical? Sí, el proper dia 27 de maig, a les 19:30, a la sala d'actes de l'edifici Rectorat i Consell Social, tindrem el concert del 25 aniversari de l'ensemble vocal Neuma, amb la col·laboració de la Camerata Numen, sota la direcció de Carmen Montesinos. L'accés és lliure fins a completar aforament. I sobre cursos d'estiu, què tenim?
Doncs ja tenim pràcticament preparat tot un ventall de cursos d'estiu de totes les temàtiques possibles i el proper dia 1 de juny estarà al vostre abast al nostre web cultura.umh.es. Potser tenim alguna activitat teatral? Sí, mira, el dia 24 hi ha la jornada de portes obertes de la companyia de teatre del campus d'Altea, dirigida per Toni Ferri. Si voleu saber com és un assaig i us avellis de participar-hi, veniu sense compromís, a les 17 hores a la sala de graus de l'edifici Albir del campus d'Altea. I sobre convocatòries per a l'estudiantat, què ens pots informar? Tenim encara 3 convocatòries obertes. El Premi de Relat Curt Atzavares, que s'acaba el dia 24, és a dir, esta setmana. El concurs de grups de música UMH Fest, que s'acaba el dia 30 de maig, el dilluns de la setmana que ve, i també dir-vos que tenim l'opció de la convocatòria d'ajudes per a la realització dels treballs fi de grau o fi de màster en valencià, i en les tesis. També dir-vos que el termini de finalització de sol·licituds serà el dia 30 de setembre. D'acord, Mati, moltes gràcies. Com sempre, un plaer parlar amb tu. Fins la setmana vinent. A vosaltres, moltíssimes gràcies. Adeu. Hasta aquí el informativo de hoy. Nos despedimos de ustedes hasta mañana con más información. Pueden seguir toda la actualidad referente a la UMH en las redes sociales de la universidad. Volveremos mañana a la 1 de la tarde a través de radio.umh.es y de los diales 99.5 en Elche y San Joan d'Alacant, 101.30 en Orihuela y 105.4 en Altea. Pasen un buen día.